un poco mal y mi hija está ahí al lado. Y bueno, en esta casa, en este barrio, fue donde viví toda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia y también mi descontrol. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, me acuerdo muy patente, no se borra más de mi mente, el hecho de ver cómo el pecado iba destruyendo mi hogar. El pecado y el diablo, ¿no? Destruyendo mi hogar. ¿Por qué digo el pecado y el diablo? Porque me acuerdo que a esa edad mis padres se habían divorciado y en ese momento que mi papá y mi mamá se separaron, ahí mi mamá al poco tiempo se enfermó. Se enfermó y empezó a tener un problema psiquiátrico, lo que la medicina llama la esquizofrenia. Bueno, este problema de divorcio y de conflicto en su salud la llevaron a ella también a buscar soluciones, ¿no? Y empezó a buscar en centros espiritistas, brujos y cosas así, ocultas. Por eso decía que Satanás también, obviamente, usa el pecado, pero el mismo diablo fue destruyendo ahí mi hogar. Y bueno, y ahí la cosa empeoró, ya mi casa era un caos, era un infierno ver, yo soy el más grande de mis hermanos, y llegó un momento que mi mamá empezó a ser violenta con los vecinos del barrio. Y no solamente con los vecinos, sino también con mi papá, cuando quería vernos o visitaba la casa. Y llegó un momento que los vecinos no aguantaron más, hicieron la denuncia a la policía y la policía ahí llegó a mi casa. Cuando iban a entrar para llevarse a mi mamá con agua hirviendo, le tiró en el rostro a un oficial de policía y le quemó parte de su rostro. Mi papá estaba al lado de afuera, porque en ese momento, cuando la hicieron la denuncia, la policía rodeó mi casa, era un caos, todos los vecinos en la calle, y bueno, lo que esto implica, ¿no? Y mi papá estaba al lado de afuera con la policía, esperando que puedan sacar a mi mamá y a nosotros que estábamos ahí. Somos 6 hermanos, yo soy el mayor de todos. Y ahí recuerdo que mi papá me contaba después que mi mamá le quemó la cara al oficial, la policía quería tirar, obviamente, quería disparar, pero dice que el comisario dijo, no tiren porque hay niños adentro. Bueno, yo era uno de esos niños. Ahí tenía 12 años, me acuerdo que la policía tiró la puerta abajo, le pusieron un chaleco de fuerza a mi mamá y se la llevaron a internar a un neuropsiquiátrico que está aquí en Buenos Aires. No sé si conocen, pero hay 2 lugares muy conocidos acá en Buenos Aires. Uno es el Borda, para hombres, un psiquiátrico muy conocido, y el Moyano, para mujeres, está al lado. Y la llevaron a mi mamá a internar ahí. Y ahí yo digo siempre que comenzó un poco mi historia, porque a mis hermanos se los llevaron distintas familias, que fueron las que lo criaron, y yo me quedé con mi papá. Pero estando con mi papá, estaba más en la calle que en mi casa. Y bueno, y justamente un día, estando en la calle, acá yo vivo a media cuadra de una avenida, la avenida Mitre, y así cruzando la avenida Mitre hay una agencia de autos. Y yo justo pasaba caminando por esa agencia de autos y no sé cómo fue que empecé a hacer una amistad con uno de los jóvenes que trabajaban en esa agencia de autos. Al poco tiempo ya estaba dentro de esa agencia trabajando con este joven, pero empecé a hacer amistades con los dueños de la agencia, pero no eran personas cualquiera, no eran personas comunes. Cuando digo que no eran personas comunes, en esa época eran los líderes de una hinchada de fútbol, lo que se denomina en Argentina las barras bravas. Y eran los líderes de la hinchada de Independiente. Yo vivo en Avellaneda, y bueno, y eran como, empecé a tenerlos como referentes para mí. Yo me acuerdo que fui por primera vez a la cancha con ellos, y yo veía como toda la tribuna se abría al medio, 10.000 personas se corrían para que pasen ellos. Y toda la gente gritando, llegaron los muchachos del tablón y como alentándolo, yo dije, esto está buenísimo. Yo quiero tener esta vida que tienen estos muchachos. Y al poco tiempo empecé a tener la misma vida, porque empecé a ganarme un lugar en ese círculo. Eran mis vecinos los líderes, o sea que tenía un contacto permanente con ellos, y además estaba en la agencia de autos con ellos. Bueno, y al poco tiempo empecé a hacer lo que ellos hacían también, a consumir drogas. Empecé como empieza cualquier joven, cualquier adolescente, empecé fumando marihuana,
como algo divertido, como un juego, pero lo que comenzó como un juego se me hizo una esclavitud, porque cuando quería dejarla me di cuenta que no podía. El tiempo iba pasando, cuando yo tenía 14 años mi mamá salió a estar internada del psiquiátrico, y ahí en mi casa, en la alacena, había una farmacia de tantas pastillas que ella tomaba. Y yo le empecé a robar las pastillas que ella tomaba y las empecé a tomar yo. Al poco tiempo también me hice un adicto a los psicofármacos. En el medio de toda esta locura, obviamente que la droga al principio es gratis, pero después, cuando tenés el hábito, tenés que pagar. Y la droga me empezó a gustar, empecé a ser un esclavo a la droga y no tenía dinero para comprarla y empecé a robar. Y por robar tuve que estar detenido varias veces en distintos reformatorios porque era menor de edad, por causa de delitos que había cometido para poder seguir consumiendo drogas. Bueno, me esclavicé con estos psicofármacos, empecé ya no solamente era marihuana, sino ahora eran pastillas también. Yo no tenía necesidad de ir a la esquina porque la tenía en mi propia casa. Entonces el tiempo iba pasando, ¿no? Y yo siempre digo que la droga es un proceso, donde se empieza de a poco y podés terminar muy mal. Hay una frase que utilizo mucho en el programa que hacemos en las escuelas, que es: pequeñas malas decisiones te pueden llevar a grandes fracasos en la vida. ¿Y por qué digo algo pequeño te puede llevar a algo grande? Y porque así comencé yo. Empecé fumando marihuana como algo simple, sencillo, como los jóvenes lo utilizan hoy, como algo divertido. No pasa nada, lo hacen todos. Así pensaba yo. Bueno, de eso pasé a los psicofármacos y hasta que a los 15 años probé lo que me terminó de arruinar la vida. Digo lo que me terminó de arruinar la vida fue porque empecé a consumir cocaína. Empecé a tomarla por la nariz, pero llegó un momento que ya eso no me satisfacía. Siempre querés un poco más y siempre vas traspasando límites. Las drogas siempre va a ser así. Y por más que vos pienses, no, yo la manejo, yo la controlo, todos pensamos así cuando comenzamos, que podíamos manejar el tema de las adicciones, pero es imposible, te termina manejando a vos. Y bueno, fue así que empecé a tomarla por la nariz, a inhalarla, pero llegó un momento que me acuerdo que iba caminando por la avenida, por esta avenida donde yo vivo, donde estoy acá hoy, pero hace muchos años atrás, y llegué a un parque, que es el Parque Domínico, que está acá a 9 cuadras de mi casa. Iba caminando con una parejita de novios. Y me acuerdo que nos sentamos los tres en un banco ahí del parque, y me acuerdo que la chica sacó una jeringa, disolvió la droga, la cocaína, se inyectó ella, lo inyectó al muchacho y me preguntó si yo quería. Y yo, para no ser menos, quizás para ser aceptado, no sé por qué, pero no aguanté la tentación de decir no. Y puse el brazo por primera vez. Y ahí me inyecté por primera vez. Y quiero decirles algo, no pude parar de inyectarme. Cuando te digo no pude parar de inyectarme, es literal. Porque de ese día, de los 15 años hasta los 23 años, no hacía otra cosa que inyectarme. No podía pensar quizás en, no sé, en buscar algo, en pensar en mi familia, en pensar en mi salud, no podía. Era tanta la esclavitud que tenía y tanta la desesperación que tenía, que quizás estaba 5 o 6 días inyectándome y claro, y después de 5 o 6 días tenés sueño, porque el cuerpo ya no te da más. Y me acostaba, pero ¿sabés qué? Triste, porque me acostaba pensando de cómo seguir consiguiendo drogas para seguir inyectándome. Era horrible esa vida, una esclavitud terrible, terrible. Y cuando yo veo un adicto, y quizás se ríe y puede burlarse y puede hacer muchas cosas, y quizás muestra una fachada de que está todo bien y que está feliz, yo sé que por dentro está sufriendo, porque yo estuve en ese lugar. Yo viví esa situación y ya sé lo que se vive de ese lado. No me tienen que contar nada, ya lo experimenté. Hay 3 lugares para el adicto: cárcel, hospital o muerte. No hay otro lugar. Y bueno, fue así que me inyecté por primera vez y de ese día no pude parar hasta los 23 años. Al punto tal que a lo último estaba tan desesperado por seguir consumiendo drogas que ni siquiera tenía la voluntad
tenía la jeringa, la cocaína en mi mano, empezaba a temblar y a vomitar de la desesperación que tenía, y no tenía la voluntad de ir a un lugar, a una canilla, agarrar agua limpia para disolver la cocaína e inyectármela. ¿Sabés qué hacía? Agarraba agua del primer lugar que encontraba, porque no aguantaba, quería tenerla lo antes posible en mis venas. Y el primer lugar que encontrás agua acá en Buenos Aires, ¿sabés cuál es? Por lo menos antes era Los Cordones. Agua que salía de las casas, el agua podrida, el agua sucia. El diablo es muy malo. Y te lleva a una destrucción tal que vos nunca imaginabas terminar de esa forma. Jamás pensé que iba a terminar de esa manera. Y inyectándome con agua sucia, para inyectarme lo antes posible, disolvía la cocaína con eso, me inyectaba, claro, y después de sentir el flash y lo que sucede, los efectos de la droga, claro, empezaba a subir la fiebre, se empezaba a infectar el brazo, y claro, tenía que ir al hospital, y bueno, y todas las cosas que venían después. Bueno, pero eso no fue todo, porque siempre el pecado paga mal, no es gratis, ¿eh? Siempre lo prohibido paga mal. Aunque parezca atractivo, y aunque sea atractivo, siempre paga mal. Hay una cuenta, un precio que pagar. Y bueno, y a los 15 años, teniendo 15 años, un día vino mi papá a hablar conmigo. Me dijo, mirá, Fernando, tenemos que ir a un lugar a hacer un estudio del SIDA. Yo le dije, no me hables de eso. Para que ustedes entiendan, era el año 1985. Quizás algunos no habían nacido, pero era el año, el SIDA en Argentina había comenzado recién en el 82, 83, se hablaba de los primeros casos en esa época, decían SIDA igual a muerte, era la información que te pasaban los medios de comunicación todo el tiempo, SIDA, que no te sorprenda, era la enfermedad del siglo. ¿Y sabés qué? Era terrible porque, claro, hoy vemos al coronavirus como algo terrible, pero si mirás el porcentaje de muerte, es mucho menor el del coronavirus que al del SIDA en aquella época. Y no solamente eso, ¿sabés cuál es la diferencia? Que el coronavirus quizá mata más a personas mayores, pero el SIDA mataba a los jóvenes que jugaban con las drogas o con el sexo, y terminaban infectados con este virus del HIV-SIDA. Bueno, vinieron a hablar conmigo, yo tenía solo 15 años, me dijeron, Fernando, tenés que ir al hospital a sacarte sangre, a hacerte este estudio, y yo dije, mira, a mí no me hables de eso, el día que yo me entere voy a terminar con mi vida. Claro, era un adolescente, pero me insistieron para que yo me haga el estudio, y nunca me voy a olvidar. Fui al hospital, ahí me sacaron sangre, y a la semana fui a buscar los resultados, y cuando fui a buscar los resultados, ahí me rodearon como 10 médicos, y me dieron la triste noticia de que yo tenía SIDA. Era portador del virus de HIV-SIDA. ¿Sabes qué? No sabía qué hacer con mi vida. No sabía para dónde correr, no sabía para dónde gritar, no sabía si llorar, no sabía qué hacer. Pasó por mi mente muchas veces el hecho quizás de quitarme la vida, porque yo no veía futuro para mí. No tenía esperanza, no tenía paz, no tenía proyectos, no tenía propósitos. Y yo en esta noche quiero animarles a ustedes. No te imaginás lo que produce el Evangelio. Quizás te lo imaginás por lo que hizo en tu vida, pero no te imaginás lo que puede llegar a producir si te propones a compartirlo, aunque no veas que sea el momento. Aunque no veas que sea el momento. Mirá, yo estaba tirado en una esquina, de acá a un par de cuadras. Tirado en la esquina. ¿Sabés qué pasaban los creyentes por al lado mío con una Biblia? Pasaban por al lado mío con una Biblia, pero pasaban de largo. No se frenaban. No les importaba que yo estaba tirado ahí. Pero un día un hombre de 80 años, escucha bien, un hombre de 80 años, que tenía pasión por Jesucristo. ¿Y sabés qué es lo más lindo de esto? Que me encanta hablarle a personas que están en una iglesia. ¿Sabés por qué? Porque el hombre que me ganó para Cristo era un hombre de una iglesia. Era un hombre que no tenía estudios teológicos. Era un hombre que no era un hombre con mucho conocimiento, pero un hombre que estaba lleno de amor. Un hombre que estaba lleno de compasión por los perdidos. Un hombre que había entendido para qué estaba en la tierra y que el propósito de Dios por lo cual estaba vivo él era para compartir con otros el Evangelio. Y este hombre entendió eso
Y no miró a Fernando como estaba Fernando, sino miró a Fernando con los ojos de Dios. Y cuando vio a Fernando, ¿sabes qué vio? No vio cómo estaba Fernando, vio lo que Dios podía hacer en Fernando. Y este hombre me habló de Cristo, me habló del Evangelio, me habló del amor de Dios. Me dijo que Dios me amaba, que Él había muerto por mí en la cruz y que Él me podía dar una vida nueva, y no solamente una vida nueva, sino una vida eterna en el cielo para disfrutar con Él. El 23 de septiembre de 1993, ese día yo entendí el amor de Dios. Entendí que era un pecador separado de Dios, que me iba al infierno. Entendí que Cristo me amaba y que Él era el único sacrificio que Dios aceptaba para que yo pueda ser perdonado. Entendí que Él había resucitado, que estaba vivo. Le pedí perdón por mis pecados, que su sangre me limpiara, y Dios me salvó. Fue en ese lugar con una oración sencilla, sincera, pero fue una oración salvadora, porque mi vida no quedó igual. Ese día, el 23 de septiembre del año 1993, yo nunca imaginé que el solo hecho de decirle a Cristo, Cristo, sálvame, perdona mis pecados, que iba a encontrar la verdadera libertad. La libertad que habla Juan capítulo 8, verso 36, que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quiero serte sincero, acá veo jóvenes también. Y libertad no es hacer lo que querés, porque quizás hacer lo que querés te va a traer consecuencias graves a tu vida. Libertad es hacer lo que Dios quiere. Claro, porque yo decía, yo hago lo que quiero, soy libre. Pero después me di cuenta que eso que para mí era libertad, me trajo sida, me trajo complicaciones, me trajo dolores, me trajo sufrimiento. Y cuando me di cuenta que era un esclavo, ¿sabes qué quise hacer? Salir. Y me di cuenta que no podía. Entonces, ¿cómo? Soy libre para drogarme, pero no soy libre para dejarla. Entonces eso no es libertad. Ahora soy libre. Si conocéis, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y acá me encuentro hoy, por la gracia de Dios y su misericordia. Dios me perdonó, me salvó. Después yo solamente estudié hasta primer año, séptimo grado, las veces que y ni estudiaba porque me copiaba todo el tiempo. Pero Dios me llevó a un lugar después a estudiar la Biblia. Dios me preparó en ese lugar y ahí sentí que Dios quería que yo le sirviera a tiempo completo, que sea un misionero para Él. En ese lugar donde estaba estudiando la Biblia también estaba mi esposa, que es mi esposa hoy, estudiando también la Biblia. Ahí nos conocimos, nos pusimos de novio después de un tiempo de orar y nos casamos, formamos nuestro hogar. El día que nos casamos con Analía, ¿sabes qué dijimos? Dijimos esto, no vamos a tener hijos, porque yo no quiero contagiarte a vos, Analía, de SIDA, y tampoco quiero contagiar a un bebé. Pero ¿sabés qué hizo Dios? Nos dio una hija, que se llama Caris, que significa gracia, regalo de Dios. Ahora quiero terminar este tiempo con esto y después cerrar con un pensamiento de la palabra de Dios. ¿Sabés qué? Yo no pensaba dejar la droga, pero Dios me hizo libre. Tampoco pensaba formar una familia, un hogar, casarme, pero Dios me dio una gran esposa. Pero el día que me casé dije, bueno, gracias Dios, ya me diste una esposa, con esto ya es suficiente. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Nos dio una hija. Y ahora quiero terminar diciéndote esto, ni mi hija ni mi esposa tienen SIDA. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y como si esto fuera poco, nos da la oportunidad y el privilegio de servirle, de poder ir en lugares que nunca imaginamos que íbamos a estar, que nunca pensamos que íbamos a poder compartir con tantas personas el Evangelio. Pero Dios lo hizo posible. Y viene a mi mente un versículo que decía el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esa es la oportunidad que vos y yo tenemos, la oportunidad de anunciar y salvar vidas esclavas, vidas que están sufriendo. Mirá, nosotros tenemos un grupo que trabajamos con personas así, no solamente adictos a las drogas, sino adictos al juego, adictos a la pornografía, distintas adicciones que hoy el diablo
se ha encargado de esclavizar a las personas y a los jóvenes sobre todo. Y vienen personas al grupo y vemos cómo Dios, cuando se encuentran con Cristo, cómo son libres. Cómo el Evangelio sigue teniendo el mismo poder que tenía cuando predicaba Pablo en el pasado. Es el mismo Evangelio que tiene el poder que predicaba el Señor Jesucristo. Y es el mismo Evangelio que Dios colocó en tus manos y en las mías. Pero el apóstol Pablo dice, tengo este Evangelio en mis manos, pero ¿sabes que me siento pequeño? Me siento pequeño ante gran tamaño de responsabilidad. Dice, soy pequeño porque me fue dada esta gracia, este regalo de poder compartir con otros el Evangelio de Cristo. Alguien dijo una vez esto, un evangelista o un predicador del Evangelio es un mendigo que encontró pan, que le está diciendo a otro mendigo dónde está el pan. Sencillamente eso. Y Pablo dice, a mí me fue dada esta gracia y yo quiero que vos te hagas, que pienses en este versículo, en vez de poner a mí me fue dada esta gracia, que pongas tu nombre. Porque vos también tenés esta responsabilidad. Y Dios también le dio esta gracia a usted. Ahora, ¿sabes qué es interesante? El hombre que me ganó para Cristo era un hombre de 80 y pico de años. Era un hombre que tenía 4 bypass. Era un hombre que el médico le había dicho, bueno, ya está, quédese tranquilo ahora. Pero era un hombre que tenía pasión por los perdidos. Y ¿sabe qué? Dios está buscando hoy hombres y mujeres con pasión por aquellos que se pierden. Este mundo necesita escuchar el Evangelio. El otro día una chica, ahí en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los chicos que están en el grupo NEA. Y la chica puso esto, estoy en tratamiento psiquiátrico hace mucho tiempo y veo que esto me está perjudicando cada vez más. Y claro, y me dan pastillas, pero las pastillas no pueden llenar el vacío que tengo adentro. ¿Sabe qué estaba diciendo esa chica? Necesito a Cristo. Y días después tomó esa decisión personal con Jesucristo y Dios hoy está restaurando su vida. El Evangelio tiene poder, decía Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora la pregunta es esta, ¿estás tomando en serio el Evangelio? ¿Entendés que si estás vivo no es por casualidad? ¿Que Dios te dejó con vida para que anuncies? Porque si Dios no quisiera que anuncies, te hubiese salvado, te hubiese matado y te hubiese llevado. Pero Dios te dejó con vida para que otros escuchen. Por eso somos testigos presenciales, es decir, escuchamos y ahora estamos contándoles a otros lo que ha sucedido. Ahora usted quizás me diga, pero Fernando, yo no tengo la capacidad. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios ya nos capacitó porque dice la Biblia en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted tiene el Espíritu como yo. El día que creyó fue sellado con ese Espíritu de poder. Y dice que ese Espíritu, ¿para qué nos dio? Sí, para vivir una vida santa, pero también para ser un testigo, para contarles a otros que Jesús es la verdad. Termino con este versículo que me encanta, Filipenses capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo. Si usted mira la vida del apóstol Pablo se va a dar cuenta de algo. Nunca fue su vida fácil. Toda su vida tuvo persecución, oposición, cárceles, cadenas. Todo lo que usted se puede imaginar lo vivió el apóstol Pablo. Un momento de crisis. Y quizá usted me diga, pero Fernando, ahora estamos acá en cuarentena, no podemos hacer nada. Yo quiero decirle algo, mentira del diablo. Se puede hacer un montón de cosas y hay personas que están esperando que usted le mande un mensaje para que puedan escuchar esta gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Hay oportunidad en medio de la crisis. Hay oportunidad. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Las cosas que me han pasado en la vida fueron un puente para que el Evangelio progrese. Ahora es increíble pensar
que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, con prisión domiciliaria, aislamiento obligatorio, como está usted y yo quizás. Sin embargo, él no perdió la oportunidad. Él entendió que estaba ahí con un propósito, y era que otros escuchen. Ahora, si mira la historia y mira el final de la carta de Filipenses, ¿sabe que se va a dar cuenta? Que muchos de esos soldados romanos, la guardia pretoriana, la guardia del emperador, y la guardia que estaba ahí rodeándole y custodiando al apóstol Pablo, encadenado a él, escuchó el Evangelio. Pero ¿sabe lo más hermoso y lo más increíble? Que muchos de los que escucharon, creyeron. Que muchos de los que escucharon fueron salvos. Por eso Pablo dice, el Evangelio está progresando en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue vigente hoy y sigue transformando vida. Y yo quiero animarle en esta noche, querido hermano, a que pueda ver la oportunidad. Que no vea, como ven muchos, que esta crisis le produzca una queja. Al contrario, que pueda ver esta crisis, ¿qué tiene Dios para mí en este tiempo? Nunca imaginamos que nos iba a pasar lo que nos está pasando hoy con el grupo de adicciones. Se ha duplicado el grupo de adicciones que tenemos. Presencial teníamos 25 personas. Hoy por Zoom tenemos más de 60. Y tenemos gente de Tucumán, de Claypole, tenemos gente de Córdoba, tenemos gente de Fuerte Apache. Nosotros somos de Sarandí, Avellaneda. Ahora estamos llegando, gente de Olavarría, estamos llegando a lugares que era imposible si no pasaba lo que está pasando hoy. Y Dios ha salvado personas increíbles. Hay una familia, Horacio y su esposa, lo trajo otro muchacho de otra iglesia que se enteró que había un grupo de adicciones ahí. Conoció a Cristo Horacio, Jessica. Horacio, 20 días sin drogarse, ¿sabe qué hizo? Pasaban los amigos de él por la puerta, lo vieron, ¿qué te pasa? Los invitó, conoció a Cristo otro de su amigo, Benjamín. Benjamín recuperó su esposa, está con su familia y su hijito viviendo porque lo habían echado de su casa. Y este último miércoles conoció a Cristo Pablo, y ahora vamos por su esposa también. El Evangelio funciona, y yo quiero animarle en esta noche. Ahora yo no sé si todos los que estamos acá tenemos a Cristo, pero si no tiene a Cristo, yo le quiero decir que se está perdiendo la mejor de las oportunidades. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene vida, y no una vida cualquiera, una vida abundante, una vida plena, pero lo más hermoso, el perdón y una esperanza gloriosa de estar para siempre en el cielo con Él. Y si quiere tener a Cristo, solamente se lo tiene que pedir con su corazón, creer que Él murió por usted y decirle, Jesús, sálvame, perdona mis pecados. Muchísimas gracias por este tiempo que pudimos compartir. Un gusto conocerles, quizás en algún momento lo podré conocer en forma presencial, pero para mí fue un placer, de verdad, desafiarles y animarles y contarles lo que la gracia y la misericordia de Dios hicieron con nuestra vida.